barco se incorpora al transporte de productos hacia Galápagos y se trata de la nave Cygnus de origen noruego que reemplazará al buque Isla de la Plata. Samantha. ¿Qué tal, Andrea? Y según el presidente Guillermo Lasso, con este barco el abastecimiento en el archipiélago estará asegurado. Bessie Granja con el informe. Ante el problema de desabastecimiento en las Islas Galápagos, el gobierno incorporó el nuevo buque Cygnus, una embarcación noruega que reemplazará el barco Isla de la Plata, que tuvo una avería, lo que provocó una crisis en la provisión de bienes y servicios. Mientras duren las reparaciones, se tiene previsto que el Cygnus opere durante 2 meses. Ya está receptando en estos momentos cargas en Portugal. Está recibiendo toda la carga para los comerciantes. En este momento igual se sigue trabajando en ese sentido para poder cumplir con la meta de zarpar el 8 de julio, tentativamente como tenemos previsto. El presidente Guillermo Lasso, quien visitó el archipiélago y donde se reunió con alcaldes y grupos ciudadanos, sostuvo que con la inclusión de este buque más la coordinación de 6 vuelos de las Fuerzas Armadas, el abastecimiento para Galápagos está asegurado. Asimismo, hizo otro anuncio para las islas. Una organización internacional, la OFC, le ha dado la buena noticia al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller, que están dispuestos a donar 20 millones de dólares para los proyectos de agua potable y alcantarillado de las 3 islas. Continuando con el puente aéreo, tal como lo anunció el primer mandatario, desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil partió el segundo vuelo de la FAE, que trasladó a la isla San Cristóbal 7 toneladas de productos. Llevamos lo que es medicamentos, productos perecibles, no perecibles, como cebolla, papas. El presidente Lasso también anunció que para Galápagos el gobierno entregará recursos a los municipios para obras que mitiguen los efectos del fenómeno de El Niño. Asimismo, se asignará $1 millón para financiar la construcción de un puerto en la isla San Cristóbal. Y en un país en crisis todo es urgente, y más aún con unas elecciones express y con un gobierno que se termina en 5 meses. El 20 de agosto se realizarán los comicios y si el Ecuador pasa por una segunda vuelta electoral, en noviembre estarán posesionadas las nuevas autoridades que estarán al frente del país hasta mayo de 2025. Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo, y también en los estudios ya nos acompaña el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Lenin, el gobierno llega a su último tiempo de mandato. Samantha, Fernando, sí, son los últimos meses del gobierno de Guillermo Lasso, y las fechas, las acciones, las previsiones de lo planificado para este corto tiempo lo vamos a analizar con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días con todos los televidentes. Cuando el gobierno decretó la muerte cruzada, el presidente les dijo a sus ministros y le dijo al país que iban a hacer en 6 meses lo que estaba previsto para 2 años. Han transcurrido 6 semanas de aquella decisión. Y yo le quiero preguntar, ministro, si tanto es el sigilo con el que están trabajando que no se nota. Claro que se está trabajando, y fuertemente. Hay enormes desafíos que tiene el país en estos meses, tanto en materia, por ejemplo, de prevención de lo que sería el evento del Niño, como en materia de gestión pública, obras y servicios. Por ponerte un ejemplo, Lenin, solo en esta semana vamos a entregar, el Gobierno Nacional, 500 soluciones habitacionales gratuitas, 100% subsidiadas, principalmente a jefas de hogar, madres solteras, en Camilo Ponce, en la provincia de La Suay, en Ibarra, por poner un ejemplo. Y es que justamente el presidente dijo que se iba a trabajar en vivienda, que los hospitales iban a estar abastecidos, que se pondría un especial énfasis en vialidad. Y yo le quería preguntar, ministro, si había alguna razón oficial para que esos problemas no se hayan solucionado, para que los objetivos no se hayan cumplido. Son propios del tema de la gestión que se da también hacia mitad de año en adelante. Recordemos que cuando inicia primero un gobierno hay obras que se denominan de arrastre, que aparte el clima de ingobernabilidad, producto de la insensatez y la irracionalidad de quienes confundieron la fiscalización con la obstrucción, hacía que los ministros de Estado no puedan estar permanentemente en sus trabajos porque los llamaban hasta 5 veces el mismo día, torpedeaba la situación. Pero en temas de gestión se está trabajando, y se está trabajando con fuerza. Ahora más
con la fecha que se tiene de 5 meses para terminar la gestión. Y la gestión había sido precisamente el punto más bajo del gobierno en sus primeros 2 años. Esa era la principal crítica que se le hacía. ¿Y qué es lo que se ha hecho para cambiar esa situación, ministro? Porque quizás por arte de magia pudieran ser más eficientes, pero a este gobierno en particular le hacen falta magos. Sin embargo, pese a esa narrativa, comprensible pero que no la comparto, en esos 2 primeros años de gestión se inauguraron 16 unidades educativas, cuyo promedio de atención son de 3.000 jóvenes, 3.000 niños. Ahora, en lo que resta del mandato, serán 13 unidades educativas más hacia noviembre del año. O sea que obra sí existió. Comprendo que la narrativa opositora es que no había absolutamente nada, pero los hechos son mucho más fuertes que ese relato. Ministro, 30 meses han transcurrido del gobierno y los hospitales todavía no están abastecidos al 100%. Muchos 85%. de ellos están, bueno, pero gran avance de lo que se tomó también como gestión, ¿no? Bueno, y 30 meses después apenas han llegado muchas balas, unos pocos chalecos. Y no hay mucho más. Se han incorporado, sí, buena cantidad de policías, pero sin balas, sin armas y sin chalecos y sin vehículos no es mucho lo que se puede hacer. Aquí en Guayaquil las muertes violentas ya se incrementaron en un 100%. Entonces, usted me puede decir, sí, estamos haciendo, pero mire que no está funcionando. Varios millones de balas, no son algunas balas, millones. Sí, ya tenemos el paquete completo. La semana pasada se adjudicó el contrato de los chalecos con un ahorro ostensible de casi $6 millones en esa compra. Ya hay 10.000 policías que se han integrado a la función de salvaguardar la seguridad ciudadana y efectivamente el gran desafío, y esto hay que asumir también los errores y lo que son las metas a mediano y a largo plazo, porque esta es una política de Estado, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, es que tienen que bajar los índices en lo que se refiere a crímenes, homicidios, todo lo que es muertes violentas, que sin perjuicio que las estadísticas establecen que hay una alta relación entre asesinatos entre miembros de banda, igual la misión del Estado es salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Los vacíos de información han sido clamorosos. Si usted le pregunta, y seguramente le debe haber pasado, ministro, si usted le pregunta a alguien en la calle que le diga qué gestión gubernamental en desarrollo identifica, probablemente le digan que ninguna. Por eso es que lo invitamos y agradecemos su presencia para que nos diga si es que hay algo que se esté haciendo. Y siempre he estado aquí. Hace muy poco inauguramos una unidad educativa en Guaranda, por ejemplo, que ya quisieran muchas instituciones privadas en Quito, en Guayaquil, en las grandes ciudades tenerla de lujo como se merecen para garantizar igualdad de oportunidades. En las próximas semanas, es que no se lo comunica, ¿no? Las próximas semanas se han inaugurado 4 hospitales, ¿no? Y en los próximos días se va a inaugurar, por ejemplo, el Hospital de Pedernales. Habrá que hacer mayor énfasis en esta parte comunicacional, pero los hechos que las obras están. Ministro, estamos a semanas en un caso y a meses en otro de que se venzan los contratos de concesión de las empresas de telefonía móvil y las negociaciones hoy están paralizadas. Resulta que ni siquiera tienen la valoración que les permita avanzar en el proceso. Yo sé que ese es un tema que no lo maneja su cartera de Estado, pero usted es uno de los pocos funcionarios del gobierno que sí da la cara. Y además este tema ya se volvió político y entonces entra en su cancha. ¿Cómo lo van a resolver? Por supuesto, y mi labor es coordinar. Parte de mi trabajo es intragubernamental, por así decir, y lo que le puedo garantizar al pueblo ecuatoriano e informar como corresponde es que la estructuración legal de lo que es el contrato y la negociación está hecha y bajo ningún concepto, porque por ahí hay unas leyendas, bajo ningún concepto habrá una para del servicio, que por ahí he leído algunas amenazas de actores políticos. No puede existir ahí las garantías completas de que no habrá paralización del servicio. Se están haciendo inclusive consultas jurídicas a nivel de la Procuraduría General del Estado, pero lo importante es la continuidad de lo mismo y que siempre los intereses sagrados del pueblo ecuatoriano van a ser garantizados. Pero lo que usted nos dice es serio, es preocupante, ministro, porque dice la estructuración legal está lista. No tienen la valoración, o sea, se pusieron... Es parte del concepto de la estructuración legal y lo que es importante, y el pueblo ecuatoriano tiene que tener claro que jamás se verán afectados sus intereses. Sí, clarísimo esa parte, pero ¿cómo es posible que antes de iniciar la negociación no hayan tenido primero el precio de lo que se iba a negociar? Ese es parte del tema de la estructuración legal. Lo que sí puedo informar a los ciudadanos, a todos los televidentes, es que jamás será perjudicado el pueblo ecuatoriano.
Desde el día 1 que asumieron el poder, sabían que tenían que renegociar esos contratos. Hoy están por vencer y en el gobierno están al apuro viendo qué se hace. Usted nos acaba de comentar que se han elevado consultas a la Procuraduría, seguramente para ver de qué manera se pueden extender esos contratos dentro de lo que permite la norma. Sé que por ahí es que va la cosa, pero ministro, con ese ejemplo de gestión, le hacemos caso nomás pues, a lo que dice su colega don César Roón. Recemos para que no nos llueva tanto porque nos lleve el agua. Si no es así. Esto está en el marco de las certezas, en el marco de la seguridad jurídica, que es a lo que todos estamos obligados. Otros son los que andan amenazando que no se debe suscribir nada y que lo que se suscriba lo quieren tumbar abajo porque, claro, ellos sí negocian muy bien. Aquí lo importante es que las cosas se hagan bien, se hagan de forma legal y que la continuidad del servicio jamás se vea afectada. ¿Es prioridad para el gobierno dejar suscritos esos nuevos contratos? Es prioridad para el gobierno nacional tener un servicio bien contratado que beneficie al pueblo ecuatoriano. Y la consulta a la Procuraduría es sobre qué habría que hacer si es necesario ampliar los contratos. En esa línea se está trabajando. Cuando estaba la Asamblea, cuando existía la Asamblea, decían ustedes que el legislativo no los dejaba gobernar. Hoy dicen que es la Corte Constitucional la que no los deja gobernar. Pero el mismo presidente Guillermo Lasso, ministro, dijo hace algún tiempo que el 90% de las cosas que se tenían que hacer no eran necesario pues, pasar por ninguna asamblea, ni por ningún otro organismo, por ninguna otra función del Estado. Y muchos queremos saber entonces por qué no hace esas cosas. Es importante también señalar algo. En un Estado de Derecho es necesario que haya un contrapeso del poder legislativo y de fiscalización. Ahora, en materia legislativa, ese contrapeso, más allá que no esté de acuerdo en algunos de sus fallos, lo realiza la Corte Constitucional en este momento de excepción que vimos después de la disolución de la Asamblea Nacional. A lo que se refiere el presidente de la República es en materia de gestión, tema de reglamento que se está avanzando. Pero yo le hago una reflexión. Una cosa es que no se aprueban leyes y todo lo que vivió el país durante los 5 meses, cuando comenzó la tramoya y el sainete, desde el día 9 de enero, que se pusieron de acuerdo para un juicio político malhadado y sin fundamento, cuando los legisladores, los asambleístas se convirtieron en los mayores enemigos de la economía ecuatoriana, cuando lo único que hicieron fue generar incertidumbres. Eso también complica la gestión de gobierno. No es porque solamente no le aprueban o sí le aprueban una ley. Durante 5 meses el país se vio sujeto, no solamente el gobierno nacional, a un proceso destinado a destituirlo, que era un derrocamiento con maquillaje constitucional. Y eso afecta pues a la gestión, eso afecta a la economía, eso afecta al riesgo país, entre otras cosas. Ese era el mayor problema que había con quienes confundieron la fiscalización con la obstrucción. Y ese rol hoy lo ha suplido la Corte Constitucional. El presidente en su carta les dice que están yendo más allá de sus atribuciones. La Corte Constitucional, que es el máximo órgano de control que existe en un Estado de Derecho y que hay que respetar sus fallos vinculantes, dictámenes, aún así uno no esté de acuerdo, porque eso es vivir en democracia. En mi criterio, en el campo de meterse en lo que es económico urgente, no digo el control de que ningún artículo se contraponga a la Constitución, a los tratados internacionales, entre otras cosas, para mí está yendo más allá de sus atribuciones. Y eso es lo que el presidente de la República, de manera firme, pero respetuosa, y acatando y allanándose el pronunciamiento, hizo un documento jurídico, político, histórico, para que sepan que no está de acuerdo en lo mismo, y vamos a ver cómo nos manejamos en los próximos proyectos de decretos leyes. ¿Han conversado? ¿Han conversado con la Corte? ¿Les han dicho, saben qué, señores? Mira, a nosotros nos está preocupando esto. ¿Qué manera existe de hacer más célere el proceso, de que se enfoquen realmente en lo que tienen que enfocarse? Antes de los dictámenes había la preocupación de cuál iba a ser el plazo de los mismos y la mecánica, un tema de forma, sin entrar al tema de fondo. Porque cuando existe Asamblea Nacional solo se puede presentar uno a la vez y había 30 días de plazo. Ya en el fallo de hace pocos días ya la Corte limitó, ya trazó la cancha, por así decir, en ese aspecto no tengo objeción alguna, dijeron que se van a tomar hasta los 30 días y que no había problema si se envía más de un proyecto de ley al mismo momento. Así que con esos parámetros en la forma vamos a trabajar. No lo sabíamos a partir del 17 de mayo, por eso enviamos uno la primera vez. Pero yo le preguntaba, ministro, si se habían conversado, ¿habían dialogado? ¿Usted se ha reunido con los integrantes de la Corte Constitucional? Yo hace pocos días tuve una reunión formal de trabajo interinstitucional
prácticamente de lo que es la labor de coordinación básica entre funciones del Estado. Los magistrados no hablan de sus fallos a través de reuniones, ellos lo expresan a través de sus dictámenes y esas son las reglas del juego y yo lo tengo absolutamente claro. Esperemos que en los próximos días, cuando presentemos los demás proyectos de decretos, leyes, sea todo en favor de la ciudadanía, teniendo en cuenta algo. En nuestro país, en nuestro querido Ecuador, todo lo económico es urgente. ¿Los demás son cuántos, son cuáles? Tenemos algunos ya prácticamente listos. El primero sería en los próximos días uno que tiene que ver justamente con el fenómeno del niño y todas las repercusiones económicas urgentes que se tiene para poder afrontar esta crisis de mejor manera. Ese es uno. ¿Y los otros? Hay uno que tiene que ver con finanzas públicas, que también son urgentes. Hay otro que tiene que ver con mercado de valores. Hay algunos temas, sino que ahora con estos parámetros tenemos que ser muchísimo más cuidadosos, más allá que estemos no de acuerdo con el tema. Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy. Gracias, como siempre. Buenos días. Directo.